Bueno, vamos ahora a ver un ejercicio como de simulación de un proyecto, eh, de un proyecto pues para que ustedes vean y puedan, cuando ya tengan el ejercicio plasmado en el papel de su proyecto, de los requerimientos de recursos de financiación, para que jueguen con los plazos, la tasa de interés, la modalidad de pago de intereses y los amortización a capital, y si es del caso, si hay algún subsidio que le aplique o si hay algún incentivo que le aplique, para ver cuál es mejor la opción, cuál opción es mejor. Entonces, supongamos un proyecto que vamos a financiar. Una cosa que se me olvidó decirles. Cuando ustedes ya aterricen su proyecto, los requerimientos, teniendo en cuenta los costos, los riesgos y demás, otra cosa que deben tener en cuenta es si para financiar mi proyecto, por ejemplo, en este caso 100 millones de pesos, si yo requiero todo el monto de capital ya, o si por el contrario, si voy a llevar a cabo un proyecto de cultivo un cultivo de tardío rendimiento, que requiero hacer primero la fase de vivero y previvero, y que en eso me voy a demorar, no sé, un año, año y medio, pues yo no requiero el capital, los 100 millones ya, sino requiero una parte, puede ser, no sé, el 20%, el 30% de ese dinero, de los recursos totales que requiera el proyecto. Entonces, ¿para qué yo me voy a endeudar en un monto tan alto desde hoy si no requiero sino el 30%? Pero sí pueden pasar, el proyecto completo para que le aprueben el financiamiento por los 100 millones, pero en varios desembolsos. Es decir, banco, por favor, necesito que este proyecto me lo financie en 100 millones de pesos, pero de esos 100 me los aprueban hoy, pero me desembolsa solamente 20, o 20 o 30, dependiendo los requerimientos de esa fase de previvero que requiero. Y dentro de 6 meses, dentro de un año, me desembolse otro 30%, para no pagar pues intereses pues mucho más altos sobre un dinero que no voy a utilizar hoy, para que también lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, supongamos en este caso un proyecto que se le va a financiar el 100%, que van a ser 100 millones de pesos, una DTF que hoy está en 4.49, supongamos que esto es un proyecto de un mediano o un grande productor. Como vimos que la tasa máxima era DTF más 10 puntos, pues eso es lo que tenemos acá. La DTF y los puntos adicionales tope, ¿no? Entonces, aquí estamos con la tasa de interés máxima que me puede cobrar el banco. Sin ningún tipo de subsidio, ahí subsidio dice 0, acá. Lo vamos a pagar en 6 años y con pactando unos pagos de semestre, un semestre vencido, o sea, 2 pagos anuales. Y vamos a suponer que este proyecto no va a tener ningún incentivo. Entonces, como pueden ver, después de que el capital total que vamos a pagar, pues tenemos que devolver los 100 millones de pesos, pero dense en cuenta que estamos pagando 45.500.000 pesos de intereses. Luego, el total del crédito, lo que yo voy a terminar devolviéndole al banco después de transcurrido este tiempo, pues van a ser 145.500.000 por ese crédito de 100 millones, con ese tope de tasa de interés. Pero si yo soy un buen cliente, yo no me voy a dejar que me den esa tasa máxima, sino que yo puedo pactar, por ejemplo, que me den, no sé, digamos 7 puntos, como si fuera un pequeño incluso. Ya baja, ya el total ya no van a ser 145 millones, sino 136, bajando esos 3 puntos. Entonces es lo que tenemos que observar, en cuánto nos impacta al final ese crédito por 100 millones. Ahora, supongamos que si estamos atentos a los instrumentos que estén vigentes en el momento o en el año en que voy a requerir la financiación, puede que mi proyecto
sea beneficiado con un subsidio. En este caso son los mismos 100 millones de pesos, pero supongamos que es para adquirir una maquinaria y que va a ser una tasa de interés de a toda máquina de infraestructura, cuyo subsidio es de 3 puntos, como le decía. Entonces vamos a suponer, aquí nos da 136 millones al final, ¿no? Supongamos que esta se va a beneficiar con un subsidio de 3. Vemos aquí cómo baja de 145, que era nuestro tope, vamos a pagar 27 millones en intereses para un final abono a capital más intereses de 127 millones. O sea, cualquier punto de subsidio o cualquier punto menos de tasa de interés que requiera, pues eso es alivio para mi bolsillo y obviamente para mis cuotas periódicas para pago de mi crédito. En ese simulador también está el caso de los subsidios. Entonces, supongamos que llámese o no un ICR, un incentivo a la capitalización rural, que es un abono, como yo les decía, que se hace al saldo del crédito. Entonces, supongamos que hay la opción de que yo compre una máquina con un subsidio de 3, pero supongamos que hay una opción de que yo pueda adquirir un tractor con un porcentaje de, no sé, digamos el 10%. Aquí, por ejemplo, vemos que con el subsidio del ICR voy a pagar finalmente 126 millones al final, teniendo en cuenta que el abono del ICR serán 10 millones, voy a pagar 90 de capital más 36 de intereses, en total voy a pagar 126, mientras que con el subsidio de la tasa voy a pagar 127. En este caso, por ejemplo, será mejor recibir un incentivo, pero es lo uno o lo otro, no se puede, son excluyentes, exacto. El FAC es otra cosa, porque el FAC no es un instrumento para ayudarme a mí como productor a darle garantías al intermediario financiero, pero no funciona como un instrumento que va a apoyar, a subsidiar o incentivar al productor, porque por el FAC, para que lo cubra el FAC, por el contrario, hace más costoso el crédito porque tengo que pagar una comisión. Más plata, exactamente. Esos son los costos adicionales o complementarios. Normalmente, pero, y gracias por recordarme ese punto. Yo les decía que el FAC es cuando no tengo las garantías suficientes para respaldar mi crédito ante el intermediario financiero. Pero ocurre que a veces tenemos los bienes, tenemos un predio, una finca, que podría garantizar mi crédito, pero hay unos costos de hipotecar, es cierto. Pero ¿qué pasa? Que que como tiene unos costos o de pronto puede ser un poco dispendioso el trámite, yo preferiría como productor pagar el FAC. Pero a la larga sale mejor la hipoteca. ¿Por qué? Porque si yo hipoteco el bien, y si yo, digamos, tengo proyectos a largo plazo, o sea, no va a ser mi único crédito ahora, sino en 2 años proyecto otro, en 5 otro, pues voy a incurrir en el costo de hipoteca, de constituir la hipoteca una vez, pero me va a servir para respaldar más créditos hacia adelante. Entonces el costo se diluye en el tiempo. Mientras que con el FAC no, porque el FAC me lo cobran cada que yo saque un crédito, tome la comisión. Claro, porque es un instrumento para ellos, no me involucro tanto en la evaluación porque tengo un seguro, que es el FAC. Pero pues nosotros teniendo el conocimiento, tenemos que luchar por eso. Por eso les digo, si tienen un bien en que yo pueda constituir una hipoteca hoy, pero que va a reducir mis costos a lo largo del tiempo porque va a sacar varios créditos de aquí en adelante con el mismo costo, pues me sale mucho más barato que un FAC. Exacto. Bueno, entonces, en nuestro caso, supongamos que el subsidio ya no van a ser 3 puntos, sino 4. En este caso, sería mejor
mejor que un apoyo de un incentivo como el ICR sería mejor el subsidio, porque son 4 puntos. Entonces, depende el plazo, depende el periodo de gracia. En este caso, por ejemplo, el periodo de gracia era de 1. Depende, no sé, del tipo de proyecto, del monto del subsidio, del tipo de productor, pero ya está en nosotros, primero, la responsabilidad de aterrizar bien nuestro proyecto con todos los costos en los que yo podría verme involucrado en el desarrollo del mismo. Y segundo, en hacer una juiciosa planeación de mi crédito, lo que yo le hablaba, puede ser un crédito pero con varios desembolsos para no pagar más intereses por el crédito. Y como última herramienta, ya después de aterrizado mi proyecto, de tener en cuenta todas esas posibles, eventuales puntos que podrían perjudicar mi proyecto, es hacer este ejercicio que sería lo final de tener en cuenta el tipo de interés, las modalidades de pago, si hay subsidios o apoyos que puedan, en cierta manera, mejorar el flujo de fondos de mi proyecto. Eso es como lo que queríamos contar. Buenas tardes, mi nombre es Darío Arciniegas, vengo en representación de la Dirección de Fondos de Inversión de Finagro. Pues para mí es un placer tenerlos aquí. Quiero aclarar, no soy un experto en temas forestales, pero vengo a presentarles un instrumento financiero alternativo que espero se puedan resolver algunas dudas. Sé que hay en este escenario hay diferentes actores, sé que hay bancas, sé que hay reforestadores. Me gustaría de pronto que alzara la mano quién ha estado relacionado en temas de fondos de inversión. Listo, entonces vamos a dar la línea más o menos. El objetivo de esta reunión es conocer cuáles son los esquemas dentro de la estructura de fondos de inversión. Quiero que nos alejemos un poco del tema de crédito tradicional, subsidios, incentivos, sino que lo miremos como una herramienta a la cual podemos llegar a tener acceso para desarrollar nuestros proyectos o empresas en el sector forestal. Partiendo de qué es un fondo de inversión, pues encontramos 3 actores básicos: un inversionista o unos inversionistas que ya sean persona natural o jurídica, tienen una disponibilidad de recursos para invertir esperando un retorno. Eso es básicamente lo que todos queremos hacer. Hay inversionistas que son de diferentes perfiles, algunos un poco más agresivos que otros, algunos excedentes de liquidez que se tienen. La gente tradicionalmente ahorra en cuenta de ahorros, pero hay otras opciones de inversión. Aquí encontramos pues todas las personas naturales y jurídicas que recursos los hay, pero están buscando cuáles son las mejores opciones de inversión. Tenemos un administrador que recauda la bolsa de todos estos inversionistas bajo una tesis de inversión. Bajo una tesis de inversión es que ese administrador de recursos le indique al inversionista y lo convenza de cuáles son los activos en los que va a invertir. Estamos hablando de un instrumento regulado, ya que los administradores son entidades vigiladas por la superfinanciera. Esto se rige bajo el decreto 2555 de la superfinanciera, es decir, es un instrumento que está vigilado para proteger el aporte de estos inversionistas. Encontramos sociedades fiduciarias, sociedades comisionistas de bolsa y sociedades administradoras de inversión. Este experto administrador que uno espera como inversionista haga la mejor gestión, pues por su profesionalismo lo va a invertir en algunos activos. Los activos tradicionales, pues en un portafolio de inversiones, lo que más podemos asimilar a esto en una estructura de CDTs, bonos, acciones, títulos, valores, es cuando nosotros enviamos nuestros fondos de pensiones, nuestro recurso a ciertos portafolios de acuerdo al perfil que nosotros queramos, conservador, agresivo y que genere un retorno. Pero hoy, dado el escenario que nos trae, en este tema de carteras colectivas nos vamos a dirigir a un producto que se llama activos alternativos. Los activos alternativos, pues como su nombre lo dice, es algo fuera de lo tradicional. No vamos a invertir en cuentas de ahorro, no vamos a invertir en acciones, vamos a invertir en CETES ni en bonos. Existen varios tipos de fondos de inversión. Y ahorita después de esto nos vamos encarrilando para el que diga, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que yo estoy haciendo? Ya vamos para allá.
Existen tipos de fondos de inversión abiertos. Esos abiertos son como los que tradicionalmente manejamos nosotros en nuestros ahorros, es que yo puedo invertirlo en una cartera colectiva de una entidad fiduciaria y retirarlo cuando yo considere, cuando yo requiera, cuando requiera la liquidez, cuando ya quiera salir de ese esquema de inversión. Es decir, es un instrumento líquido. Hay otros que son cerrados. El administrador o gestor del fondo dice, todos invertimos, pero no podemos sacar la plata en menos de determinado periodo, que es cuando se van a desarrollar los activos en los que vamos a invertir. Se asocia un poco a lo que vamos a ver ahorita, que nos aplicaría para el sector forestal. Familias de fondos, que son los que invierten recursos de inversionistas en diferentes fondos de inversión, a su vez. Fondos de capital privado, ese es el esquema y la columna vertebral de la propuesta para hoy, de evaluar ese esquema de financiación de cara al sector forestal. Son inversiones que por lo menos las 2/3 partes de los aportes de su inversionista va dirigido a invertir en activos de derecho de contenido económico. Ahorita más tarde, ahorita después vamos a mirar exactamente qué es eso. Fondos por compartimentos. Resulta que un fondo puede abrir una estructura de inversión en un compartimento, por ejemplo, para trabajar temas de agroindustria, transformación de alimentos, y algunos inversionistas compran esa tesis. Pero ahí puede abrir otro compartimento para apoyar cadena forestal, para vuelo forestal, por ejemplo. Y puede abrir otro compartimento que va orientado a transformación en temas forestales. Entonces, cada compartimento se va a dedicar exclusivamente a la actividad a la cual está orientada y con unos recursos específicos hacia ese compartimento. Son como los cajoncitos que existen dentro del fondo. Los otros pues son fondos bursátiles que replican indicadores ya sean locales o internacionales. Ahorita vemos mucho inversionista independiente que se dedica en la casa con una plataforma electrónica como Bloomberg o como cualquier otra a replicar indicadores de Colgap, que es la bolsa de aquí, o del Dow Jones, o indicadores del exterior, y hacen como trading en esa operación como persona natural. Así también hay fondos que replican indicadores financieros. Y los fondos inmobiliarios, los que tienen ese enfoque en infraestructura, en temas inmobiliarios, vemos desarrollos en zonas de región, pero es ese enfoque inmobiliario que no es el que nos toca ahorita. ¿Qué es un fondo de capital privado? Quiero que nos concentremos en ese, como un vehículo financiero que canaliza recursos de muchos inversionistas para ser invertidos en proyectos o en empresas. Ahí ya comenzamos a buscar nuestro lugar como dentro de la cadena forestal. ¿Habrán fondos buscando inversión en la cadena forestal o en su transformación? Sí los hay. ¿Cuál es la ventaja de este vehículo? Que este vehículo atrae mucha inversión tanto de locales como de internacionales. Sin contar que también hay unos recursos de cooperación internacional que vienen detrás de estos fondos. Es un tipo de fondo cerrado, como les decía ahorita, una duración de largo plazo. Ahorita que hablábamos de líneas de crédito, alguien manifestaba que los plazos no le prestan a 15 años, que este tipo de cosas. Existen instrumentos como estos, inversionistas de largo plazo que a través de los fondos están dispuestos a dejar los recursos ahí de una manera cerrada hasta que los proyectos y todo se madure. Entonces se acomoda a la necesidad del activo que estamos hablando. Otra ventaja radical es que todo el inversionista que se le presente un fondo de capital privado, ya sea en tema forestal o en cualquier otro sector, ya sabe desde el principio que está asumiendo una posición de riesgo alta. Entonces, esa es una ventaja que va asociada al proyecto y como vamos a ver ahorita, estamos hablando de riesgos compartidos. Se caracteriza el fondo de capital privado por otorgar capital inteligente. ¿Qué es el capital inteligente? Pues es todo lo que el gestor, además de darme los recursos, me puede aportar dentro de mi empresa o proyecto. Básicamente es eso. ¿A qué hace referencia? Cuando yo estoy buscando unos recursos en la actividad que desarrollo, tengo que tener varias cosas claras.
Ahorita vamos a ver adelante unos tips para que se tengan en cuenta de cómo acceder a este tipo de instrumentos. Básicamente lo que debo saber es como qué es lo que yo quiero hacer y en qué etapa estoy. En temas forestales, imagino que hay un tema de levantamiento del vuelo forestal, o ya es un vuelo forestal que va en curso, o ya voy a entrar en una etapa de transformación. ¿Qué es lo que quiero hacer? Y desde el punto de financiero, ¿qué requiero de aquí para adelante? ¿Requiero deuda o requiero capital? Esa es una pregunta que debemos hacernos desde el principio. Todos los, tanto empresas como proyectos, no de este sector, sino de cualquier otro, hay unos momentos en que se llegan a unos niveles de deuda en que ya no se da más. Ya el proyecto no da más por deuda, y por eso es que a veces nos encontramos con los intermediarios financieros y con un análisis de riesgo que no nos permite acceder a recursos. Hay que saber muy bien identificar si lo que requiero es deuda o lo que requiero es capital. Es una diferenciación bastante alta. Cuando hablamos de fondos de capital privado, tenemos fondos que invierten en deuda y fondos que le van a dar capital. Pueden darles deuda, pueden capital, o le pueden dar las dos. Eso depende de la estructura de cada fondo. Pero en el capital inteligente, ¿qué es lo que hace? Yo requiero capital. Yo necesito montar una planta de transformación o un aserrío para mi vuelo forestal. Entonces, ¿qué requiero? No aguanto más deuda, necesito capital. Y estos fondos sí que se fijan aún más en dos cosas. Uno, ojalá involucre la cadena de transformación, la generación de valor, no solo sobre el activo biológico, sino la generación de valor en su transformación. Y lo otro, el tema de los impactos ambientales y sociales. Son dos factores que los fondos le juegan muy bien a estas tesis de inversión. Yo requiero $2 millones para montar mi aserrío, porque ya tengo mi vuelo forestal y quiero montar mi aserrío en la zona en donde está mi vuelo forestal. Me acerco al gestor profesional de uno de estos fondos. Pero ojo ahí, no me puedo acercar con un plan en una servilleta, tengo que estar con este tema muy bien estructurado. Hay plata que me van a soltar a mí para ese proyecto, para desarrollar y potencializar el proyecto. Entonces, de la misma forma me van a exigir estándares muy altos en lo financiero, en los impactos y en el flujo del negocio como tal. Ojalá dejemos por fuera incentivos y subsidios, porque para el inversionista internacional no es muy atractivo cuando en los flujos de caja de un proyecto le incorporamos subsidios e incentivos, porque él sabe que eso no es sostenible, indistintamente de donde vengan. Le digo, bueno, yo necesito $2 millones para montar esto. Él dice, evalúo todo, me gusta el proyecto, hay potencial, le juego. ¿Cómo necesita esos $2 millones? En la medida en que se vaya desarrollando, él le va haciendo llamados de capital a los inversionistas y se los va a ir incorporando al proyecto. Pero antes de eso, le dice uno, bueno, ¿y usted qué me va a pedir a cambio de esto? Porque todo esto suena muy bonito, ¿no? Él dice, yo quiero participaciones sobre ese proyecto y necesito estar sentado en la junta directiva y tomar decisiones en conjunto. Pues para eso le estoy dando el recurso. Le digo, listo, está bien, estoy dispuesto a ceder. ¿Hasta cuánto estoy dispuesto a ceder? Sobre todo cuando existen empresas y proyectos familiares. Hay que saber hasta dónde uno puede ceder para ceder esa participación. Algo claro, estos fondos invierten no con la intención de quedarse en perpetuidad en este tipo de proyectos o empresas. Ellos siempre invierten, potencializan y salen. Ahí los socios estratégicos iniciales de compra de esas participaciones en la salida son los mismos socios. Entonces, pero a un nivel de participación mucho mayor si se potencializa. Le digo, bueno, listo, pero ¿usted qué me va a dar entonces en contraprestación? No solo la plata. Dijo, no, yo tengo conocimiento, tengo gobierno corporativo. Si no tiene el gobierno corporativo, yo se lo ayudo a construir. Gobierno corporativo es algo que hace ponerle la pinta a la empresa o al proyecto con unos estándares altos, internacionales, que pueda acceder a recursos no solo de aquí, sino de afuera.
es armar la empresa y estructurarla de tal forma que cualquier inversionista le genere confianza. Obviamente, si está metido en estos temas forestales, tiene que tener toda su red de contactos, no solo local, sino a nivel global. Es un administrador experto del activo. Si al inversionista se le acerca y uno se da cuenta que no tiene ni idea de temas forestales, sino lo que pasa es que es un tipo de banca de inversión, pero de temas forestales no sabe nada, pues obviamente que en el recaudo de recursos no va a ser exitoso, porque ese track record, esa experiencia tiene que certificarla y demostrarla. En esto encontramos muchos actores locales y sobre todo internacionales que se han desarrollado muy bien. En este tema los canadienses, los europeos son bastante fuertes en este tipo de iniciativas y ven los potenciales. Ahí hay otro tema que tenemos que resolver, es que los temas de escala, ¿no? Pero eso es otra cosa. ¿Cómo funciona un fondo de capital privado? Existen unos inversionistas que invierten en un fondo de capital privado. En este fondo de capital privado existe un gestor profesional. El gestor profesional es el núcleo del instrumento. El gestor profesional es el que va a convencer a los inversionistas de invertir en este sector. Y a su vez estructura un portafolio de inversiones, en este caso en el sector forestal, ya sea en vuelo, en aprovechamiento, en transformación, en lo que, mucho, ahí está el éxito. ¿Cuál es la tesis de inversión que yo quiero desarrollar para acceder a estos recursos y que cualquier inversionista me compraría la idea? El inversionista, en este caso, no interviene en el desarrollo de los proyectos. El único que da cara a los inversionistas es el gestor profesional, de cara a los inversionistas, y de cara a las inversiones, el mismo gestor. El gestor va a tener esa participación en cada uno de estos proyectos. Y alrededor de todo esto, como es un instrumento regulado, va a haber una asamblea de inversionistas, va a haber un comité de vigilancia, va a haber un comité de inversiones que va a decir, va a estudiar y evaluar todo el pipeline de propuestas del portafolio y va a decir en cuáles invierte y en cuáles no. Aquí hay un tema bien interesante. El gestor cobra una administración, la sociedad administradora cobra otra. ¿A quién? A los inversionistas. Este gestor, a través del fondo, irriga recursos de acuerdo a las necesidades a estos proyectos. Puede ser por capital, puede ser por deuda. Vamos a ver cuál es ahorita la diferenciación entre tener capital o tener deuda. Hay un tema súper importante aquí y es que los inversionistas, o al menos es el caso de Finagro, porque Finagro actúa aquí como inversionista de estos fondos, es que le pide al gestor participación en la inversión en el fondo de capital, para que haya una alineación de intereses. Si todos estamos invertidos, pues a todos nos interesa sacar estos proyectos y estas iniciativas adelante, aún sabiendo que es una inversión de alto riesgo. Pero adicionalmente, el gestor profesional, si supera la meta de rentabilidad ofrecida a los inversionistas, va a tener un carry o una prima de éxito sobre el retorno de la inversión. Eso hace que todos nos esforcemos para que los proyectos e iniciativas salgan adelante. Ahora, ¿cómo puedo yo acceder a este tipo de instrumentos? Como les decía ahorita, voy a identificar en qué etapa de desarrollo estoy. Voy a iniciar un proyecto forestal, voy a iniciar un proyecto de transformación, voy a montar una planta de transformación. Hay que saber en qué estoy, ¿no? Generalmente las tesis de inversión no se despliegan en 8 hojas y todo un discurso. Mi tesis de inversión la debo concentrar en 4 líneas. De qué es lo que quiero desarrollar y cuál es mi idea de negocio. Yo invito a los que no lo tengamos, que lo hagamos. ¿Cuál es mi tesis de inversión? Y que yo se la pueda explicar a un inversionista o a un familiar o alguna cosa y esa persona
tenga claramente en 4 renglones qué es lo que yo quiero hacer y cuál es mi idea de negocio. Eso es súper clave. Segundo, ¿qué necesito? ¿Cuál es la necesidad de financiamiento? ¿Necesito deuda o necesito capital? Eso me va a orientar a qué tipo de fondo me voy a acercar yo. Y dentro de eso, ojalá sean temas innovadores y con perspectivas de crecimiento. Aquí le apuntan los inversionistas, los gestores de inversión, le apuntan a cosas nuevas, a generación de valor y potencial de crecimiento. Si nosotros estamos convencidos de eso, simplemente es mostrarlo como se tiene que mostrar. Hay un tema muy interesante y es los impactos financieros, sociales, ambientales. En esta estructura de fondos, que en Colombia llevan más o menos 10, 12 años, pero en el mundo llevan cerca de 40 años, es un instrumento que está en desarrollo, sí que hay unos fondos de impacto, que lo que buscan no solamente retorno, buscan el impacto ambiental y social. Sobre todo el inversionista europeo es muy hacia allá, los canadienses. Entonces, ¿hasta dónde yo puedo incorporar eso? Eso es supremamente clave si adicionalmente a los recursos que yo necesito y requiero canalizar, se pueden incorporar recursos de multilaterales en temas de cooperación, no retornables. Pero eso, el énfasis en lo ambiental y en lo social, se tiene que ver muy claro y se tiene que poder medir, eso los exigen ellos. Nosotros estamos muy acostumbrados a hacer las propuestas de palabras sobre la mesa, somos muy buenos para contar las cosas y todo lo maravilloso que queremos, pero en este tipo de instrumentos y por el tipo de inversionista que está detrás, ellos les gusta saber cómo vamos a medir todo eso que decimos. La presentación, comercial, fácil de entender, sustentada y argumentada. Ellos van a invertir y van a invertir recursos importantes. Lo menos que nos van a pedir es una información muy estructurada, muy ordenada en lo financiero, en lo ambiental, ojalá con unos indicadores que podamos medir todo lo que queremos hacer. Sería un poco irresponsable de mi parte decir, ¿por qué no hacemos un fondo de capital privado? No es imposible, pero sí requiere una estructura y un tiempo de desarrollo que es un poco complicado. Pero sí encontremos fondos que ya tengan los recursos y que lo que están es evaluando propuestas para poder invertir. ¿Estamos preparados para enfrentarnos a un gestor de un fondo de capital privado? Eso lo sabemos es haciendo la tarea y midiéndonos. Saber si nuestra tesis sí convence a un inversionista institucional o a un inversionista internacional. Después de tener una tesis de inversión y una estructuración muy bien hecha, cualquiera nos va a muchos los recursos nos van a sobrar. Lo que pasa es que culturalmente no estamos acostumbrados a armar ese tipo de cosas. Y no pasa solamente en este sector. Nosotros tenemos un reto muy grande en el sector agropecuario, agroindustrial, forestal, porque la gente, viéndolo abiertamente, prefiere invertir en ladrillos que en activos biológicos. El reto es nuestro y saber estructurar bien y más adicionalmente la cadena forestal donde se han atado tantos temas como certificaciones de carbono, emisión de gases de efecto invernadero, todo eso que sí puede hacer parte de un flujo lo estamos incorporando a nuestra propuesta de valor. Le estamos diciendo al inversionista, mire adicional al proyecto de vuelo forestal, mire todo lo que hay detrás de esto. Hay que evaluarlo y hay que mirarlo. Si yo quiero acceder a un crédito, puedo acceder fácilmente. Y hay unos tiempos de respuesta que ya están definidos por el mercado. Si todo está hecho, sí o no, señorita de Bancolombia. Si a usted le llevan todo listo, mejor dicho, en 8 días estará. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero acceder a esa capital? Eso ya es otra cosa, porque voy a tener un socio al lado. Esa es una gran ventaja. Va a tener un socio y el socio me tiene que dar más que plata. Es capital inteligente y aportarme mucho más de eso. Pero él va a exigir de la misma forma. Este es un proceso que puede ser largo. No es una solución para mirarla de aquí a marzo.
No es para mirar recursos de aquí a marzo, pero si queremos tener una perspectiva de crecimiento y tener un gobierno corporativo formado y poder acceder a mercados internacionales de una forma clara y a través de socios estratégicos, es bueno ir mirando una ventana de tiempo es más o menos para acceder a esto cerca de un año. Un año, año y medio, pero hay recursos y hay un tema importante que nos puede desarrollar el sector. Diferencias entre capital privado y la deuda tradicional. No quiero entrar aquí a discutir con acá mi amiga de Bancolombia, pero simplemente mi tarea es decir qué diferencia hay entre un capital privado y una estructura de fondeo tradicional que es el crédito. Primero, no voy a estar sufriendo por mi flujo de caja, que en marzo ya me comienza el banco a facturar y a generar llamados para cumplir cuotas. ¿Por qué? Pues porque el capital en el capital privado en este fondo no es exigible, es un fondo cerrado y se va a ir de acuerdo a la estructura del proyecto. Segundo, encontramos el verdadero socio de negocios, porque comparte el riesgo, porque él ha metido plata, porque tiene plata de inversionistas detrás. Y el riesgo que él está asumiendo es el mismo riesgo que estoy asumiendo yo, el mismo riesgo que estamos asumiendo todos los que estamos metidos en la estructura. Este es un instrumento anticíclico. ¿Qué quiere decir anticíclico? Que en épocas donde hay poca plata en el mercado, donde hay pocos incentivos, pocos subsidios, este instrumento está habilitado para apalancar recursos de otros, de privados, de fondos de pensiones, de inversionistas internacionales. O sea, es un fondo que atrae recursos y atrae recursos importantes. Saludable para el flujo de caja, la alineación de intereses. Si el negocio fracasa, los inversionistas estarán a la par de los otros, todos ganamos, todos perdemos, nadie va a venir a reclamar, todos somos inversionistas de alto riesgo. Entonces, está contemplado en su naturaleza que así sea. Pero si yo como inversionista voy a invertir en alto riesgo, ¿qué es lo que requiero? Mayor retorno sobre una inversión tradicional. Y para generar un mayor retorno, pues tengo que tener muy bien armado y bien estructurado el negocio. Bueno, y aquí el tema de alineación de intereses que hablábamos ahorita. ¿En qué podemos ayudar? Sí, que me puedo ampliar, pero ya no tengo mucho que decir, entonces más bien ahorita miramos a ver si alguien tiene inquietud. Nosotros, Finagro, ¿en qué podemos acompañar toda esta iniciativa? Nosotros estamos, esta es una estrategia que se ha desarrollado más o menos de unos 4 años en Finagro para comenzar a mover todo el ecosistema de la industria de fondos de capital privado. Primero, queremos escucharlos, queremos saber cuáles son las iniciativas y generar los acercamientos hacia esos gestores que manejan fondos de capital privado, que pueden dentro de la tesis evaluar sus proyectos o sus propuestas. Puede que sea algo muy bien estructurado y lo compren de una vez, puede que no, que le falte mucho. Pero el ejercicio me parece interesante que hay que hacerlo. Eso es como cuando uno presenta una prueba o se presenta un trabajo. ¿Qué tan preparado estoy yo para este tipo de instrumentos? Puede que no lo esté ahorita, pero lo puedo estar más adelante. Nosotros en Finagro estamos dispuestos a hacer los acercamientos que correspondan. Óigame, yo quiero estructurar esto un poco mejor. Acérqueme a una sociedad administradora, una sociedad fiduciaria que me ayude a ver cómo armo este muñeco, cómo armo de cara a un inversionista. No solo el inversionista del fondo, a cualquier inversionista. Óigame, yo eso de los fondos de capital privado hasta ahorita lo escucho y no conozco gestores de eso. Nosotros lo podemos acercar a los gestores que pueden invertir en estas tesis o por lo menos tienen compartimentos que invierten en sectores forestales, locales o internacionales. Y le podemos decir antes de ir, prepárese esto de esta forma. No somos estructuradores, pero sí les podemos decir qué están buscando los inversionistas. Para no ir allá y como dice uno hacer el oso, sino no, mire,
Ellos lo que están buscando es esto, ellos lo que están buscando es tal. El fondo, la estrategia que usted tiene o lo que quiere desarrollar, ¿cabe en un fondo de capital privado multisector o es más bien, me parece atractivo para un fondo de impacto en donde están inversionistas especiales que no solo buscan retorno y le puede comprar su tesis? Y lo otro, impulsar el ecosistema. Dentro de todo este escenario, para nadie es un secreto la aversión al riesgo en el sector agropecuario, no solo el forestal, en toda la cadena, en todas las cadenas forestales. Nosotros miramos agroalimentos, miramos transformación, miramos congelados, frutas, tenemos problemas de escala, pero son retos que hay que superar. Hay dos cosas que los inversionistas le tienen terror en este momento. Uno, no conocen los subyacentes o los activos biológicos que manejamos nosotros. Hay gente en este país que no sabe si la yuca nace en un árbol o en la tierra, no tienen ni idea. Lo conocen cuando está en el plato o en el supermercado, perdón. Entonces nosotros tenemos que partir de ahí, mitigar esos riesgos y esa aversión de los inversionistas hacia este tipo de sectores desde esas cosas básicas. Yo lo que le digo, yo no soy forestal, sé que existe la teca, la melina, la eucalipto, que cada uno tiene su uso y todo, pero si soy inversionista a mí me gustaría que me explicaran para qué sirve eso, qué es su mejor uso, cómo funciona, de acuerdo a la tierra, de acuerdo a sus condiciones. Bueno, todo eso, partiendo de ahí, nosotros a veces obviamos muchas cosas, pero hay que partir de que hay personas que tienen en la plata y están buscando en qué. ¿Por qué hay tanta plata en CDTs, en cuentas de ahorro? 3%. No espero que saquen mañana la plata de Bancolombia, sino que es la realidad, ¿cierto? Pero hay otros que sí están buscando otros esquemas de inversión. Segundo punto, súper clave, y más en este sector. Inversionista local e inversionista internacional. A mí resuélvame ese tema de tierras, que este tema de tierras esté absolutamente mitigado el riesgo. Yo quiero que me haga 4 estudios de títulos valores, que me certifique, yo no sé cómo, pero en un país que está entrando en una época de restitución de tierras, y que está en restitución de tierras y que están pensando en extender la ley, hombre, a mí sáqueme esas tierras del flujo. Otra cosa, si las tierras son propias, no me meta en el proyecto como TIR, como tasa de retorno, que es que la tierra vale ahorita y después vale. Eso es un negocio inmobiliario, eso es otra cosa. A mí hágame las cuentas del negocio. Entonces son cositas como esas las que los inversionistas generalmente comienzan a mirar. ¿Y cómo los convencemos de que se vayan a este sector? Y no sigamos invirtiendo en 4G, bueno, que la economía sí, ¿no? Me refiero es que esos recursos se nos vengan para este lado, que no sigan en proyectos inmobiliarios, en centros comerciales, sino que haya una buena parte de eso que se venga hacia acá. Recursos hay, y hay fondos buscando inversión. Lo que no encuentran es proyectos estructurados. De mi parte, esto es un esquema muy básico, pero pues tener aquí el diplomado en fondos de capital privado es un instrumento que requiere pues irlo entendiendo poco a poco, pero en Finagro abrimos el canal para que los que tengan dudas, los que quieran conocer un poco más de qué se trata, podamos llegar a esta nueva fuente de financiación alternativa que nos pueda ayudar en el esquema de negocio. ¿Listo? Bueno, gracias. Don Darío, buenas tardes. Alfranio Rojas. Darío nomás. Sí. Bueno, señor Darío, de La Mojana Limitada, ¿sí? Cuando hablamos toda esta cuestión que usted nos explica, pues queríamos como que si de pronto Finagro, ustedes podrían asesorar uno durante todo este proceso, ¿sí? Si hay alguna forma de obtener más información
de pronto un acompañamiento, ¿sí? Como lo hace la Cámara de Comercio de Bogotá. Bueno, pues reitero nuestro objetivo, o el objetivo que manejamos desde esta línea de negocio de Finagro. Nuestro objetivo es canalizar recursos hacia el sector. ¿Sí? Lo que le digo, nosotros no somos unos estructuradores, pero el acompañamiento sí quiero que cuenten con eso. ¿Qué es lo primero o el proceso normal que tenemos que hacer? Óigame, a mí me interesa. ¿Por qué no nos reunimos y me escucha a ver qué conoce mi iniciativa? Mire, yo lo que tengo pensado es esto, la necesidad es tanto, en lo otro. Tratemos de hacer un mejor esfuerzo para ese primer acercamiento. Tratemos de hacer el mejor esfuerzo, de llevar las cosas lo mejor posible. Eso no quiere decir que tiene que ir con eso estructurado ya, porque es que eso es lo que queremos aprender. Cómo estructuramos algo de cara a que cualquier inversionista de aquí o de afuera nos lo convenzamos. Y uno tiene que empezar por algo. Nosotros sin ningún compromiso podemos acercarlos también y acompañarlos, ¿por qué no? Vamos a una sociedad fiduciaria, que son los expertos en armar estructuras innovadoras y alternativas. De pronto dice, y perdón si hablo en términos financieros, lo que usted necesita es un fondo de capital privado. Ustedes pueden crear un patrimonio autónomo de pronto, bajo una estructura SAS, ¿qué tal? O sea, no nos cerremos solamente a las líneas, a las fuentes tradicionales. La respuesta es, sí los podemos acompañar, no con una función de estructuradores, pero sí los llevamos de la mano y donde ustedes requieran nuestro acompañamiento, ahí estaremos. Gracias. Muchas gracias. Darío, qué pena. ¿Existen experiencias en el sector forestal en este momento? Finagro. Claro que sí, existen experiencias muy importantes, algunas desarrolladas con iniciativas desde el gobierno, con sector privado. Existen fondos actualmente que hay algunos de 10 años, otros de 5 años, otros de 2 años. Fondos tan especializados como tal en el forestal no, pero hay algunos que tienen compartimentos para mirar actividad forestal. Eso es la estructura que les decía ahorita. Hay un fondo de 100 millones de dólares, de los cuales tienen compartimentos dentro de su fondo. Uno en el sector inmobiliario, otro en biotecnologías, otros en emprendimiento de aplicaciones app y tema forestal. En los temas forestales hay algunas experiencias que no son tan satisfactorias. Eso es bueno y eso es malo. Malo porque el que hace la pregunta y dice, no, bueno para el que dice, bueno, por lo menos ya se sabe cuáles fueron los errores y podemos corregir ese tipo y podemos corregir esos temas en la estructuración. Pero les voy a dar casos de ejemplo que se han dado a nivel internacional y a nivel local en temas de estructuras de fondos de capital privado. Waze, Apple, a nivel local, Bodytech, D1, Justo y Bueno, OMA, Cocorico. Eso que uno comienza a ver por todo lado y dice, oye, pero esta vaina está en todas las ciudades y en todo. Alguien vio ese potencial en su momento, su capacidad de crecimiento, lo hicieron vía fondos de capital privado, crearon esa red y está siendo exitosa. Y algo que es importante también para uno como dueño y papá del proyecto es saber que esos inversionistas, porque es un tema cultural, no tienen la intención de perpetuarse ahí. El negocio de ellos no es ese, ni de los inversionistas detrás. El inversionista busca rentabilidad, el gestor busca sacar esas unidades de participación adelante, generándole valor, retirarse y meterse en otro proyecto. Entonces, la cadena forestal pienso que tiene el mismo reto que tiene el sector agropecuario en general. Tenemos es que saber cómo se vende este tema. Voy a darles un ejemplo. Muchacho de emprendimiento, lo conocí en una feria en Medellín.
Dice, es que yo quiero generar un... ¿Cómo le digo qué es lo que yo tengo pensado? Yo quiero hacer como un Uber ganadero. ¿Y yo un Uber ganadero? Claro, es que la gente normalmente se va a las ferias de pueblo, cuando hay la feria de ganado del pueblo, se pone a chupar trago y cuando menos se dio cuenta, 8 cabezas compró y ahora qué hace con esa vaina que lo regañan en la casa, si llega con las 8, ¿qué hace? Se pega una engalletada terrible. Yo generé una aplicación que me dice, tengo 8 cabezas de ganado segú y necesito llevarlo al otro departamento, a la ciudad tal, en la finca tal, al lado del palo amarillo, pasando 2 casas, ahí quiero que me ponga el ganado. Yo se lo llevo, tengo cadena de distribución de ganado a través de unos conductores que tengo certificados con camiones adaptados para la entrega de ganado. Necesito plata. Innovador. Emprendedor. Desarrollo para la aplicación. Yo necesito plata para mi aplicación porque el impacto que estoy generando ambiental, socialmente, en las comunidades, Fondo canadiense. ¿Cuánto necesita? De una. Son esquemas de innovación y de saber vender las cosas y de estructurarlo muy bien. ¿Sí? Nosotros no podemos seguir ofreciendo lo mismo de siempre. Y más ustedes que conocen el activo biológico en temas de maderas, pues hay cosas que tampoco vamos a inventar, sino generar buenas prácticas que se ven en el mercado internacional para incorporarlos al nuestro. Hay algunos fondos que tienen unos problemas, es que yo he identificado, lo transmito, no sé qué tanto se pueda mitigar eso, cultivos en regiones demasiado apartadas. Eso es bueno, porque genera impacto en las regiones, no hay que, pero que después no tenga problemas y un chicharrón para sacar el activo de allá, porque quedan los recursos atrapados y a veces vale más lo servido que lo comido, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, la idea es esa. Bueno, el tema es, ojo en dónde, ojo la focalización, tener muy bien estudiado eso. Si uno sabe que el mercado es complicado, que uno ojalá supiera a cuánto va a estar la madera dentro de 5 años, pero sí podemos hacer unas proyecciones que nos ayuden a mitigarle el riesgo al inversionista. Esto aquí estamos hablando de mitigación de riesgo. Entre más le mitigue el riesgo, no va a llegar a 0, pero entre más mitigue el riesgo, más acceso voy a tener a recursos. En una experiencia de buscar capital para financiar algunos proyectos, nos hemos encontrado a través de la herramienta de Impulsa que promociona ProColombia, que estos fondos buscan que haya tracking en el proyecto que uno está presentando. Entonces, a veces pues está la buena idea, está el buen plan de negocios, pero no está la experiencia o no está el tracking que están pidiendo, y hoy en día están pidiendo más o menos 2 años de tracking antes de que un ángel inversionista decida invertir en un tipo de proyecto. ¿Uno puede evitar ese tracking de acuerdo a lo que se está diciendo? Bueno, Pablo, le cuento que si uno es inversionista y la persona me puede demostrar que ya tiene éxito en la actividad en la que me está proponiendo, pues obviamente que es mucho mejor a que sea la primera vez, ¿no? Yo le diría 2 cosas. Una, hay que enfocarse cuál es el tipo de fondo que podría invertir en la iniciativa que yo tengo. No todos los fondos son para la inversión, no toda inversión es para todo fondo. Por eso les decía, hay fondos de impacto, hay fondos de venture capital, o sea que apoyan emprendimientos, o hay otros que apoyan etapas mucho más consolidadas. Hay fondos que están dispuestos a arriesgar mucho más. Pero si el inversionista va a invertir en algo más riesgoso, obviamente que tiene que tener mayor rentabilidad. Y si el inversionista todo esto es inversión de riesgo, lo que les decía, las personas, los inversionistas cuando firman
y se acogen a ese compromiso de inversión, está asumiendo una posición de riesgo. Ahora, tengo que buscar el fondo que me esté buscando a mí. En Colombia esto se está generando, ¿no? Pero ya hay casos de éxito como los que le decía. ¿Estoy buscando en el fondo que corresponde o no? O de pronto puede ser otra estructura, patrimonios autónomos. ¿Cómo funciona el patrimonio autónomo? Se genera una serie de inversionistas y un encargo fiduciario para administrar eso. ¿Está el que busca invertir en Andrés Carne de Res y montar las plazas de Andrés? ¿O está también el que quiere invertirle al muchacho de la app en el sector de Uber ganadero? Son dos inversionistas absolutamente diferentes. Con ProColombia y con Impulsa hemos desarrollado una red de contactos interesante. Les soy sincero, algunos dicen a mí ProColombia mejor dicho, me parece fabuloso. Otros dicen a mí ProColombia no me ha aportado nada, estoy en una base de datos allá y ya. Pero los que sí podemos movernos en sector agropecuario, agroindustrial, forestal, somos los que estamos aquí. Lo que le digo, los recursos se están yendo hacia muchos sectores. A nosotros a nosotros nos corresponde y nos incluimos Finagro para llevar los recursos hacia el sector. ¿Cómo tenemos que hacer? Armarnos bien, buscar los fondos que son. Miremos, por eso digo, yo dejo abierto esto, cada caso es particular y cada idea tiene un plan de negocios, cada idea tiene un tiempo, cada idea, hay que estar mirando y mirar en cuál encaja para ir presentando esas propuestas a estas opciones de financiación diferentes. Entonces, si usted lo considera, nos reunimos y lo miramos. Igual nosotros tenemos muy buen acercamiento con ProColombia y con ello. Listo, muchas gracias.